Hace 10 años, hace un poquito más de 10 años, el alcalde de Bogotá era Gustavo Petro y Miguel Uribe era entonces un aguerrido concejal, ya de combates, de batallas ideológicas alrededor de esa Bogotá controvertida en la época del alcalde Petro. Y después Petro fue presidente y Miguel Uribe fue uno de los hombres más duros de la oposición. Estaba intentando una candidatura presidencial en el Centro Democrático. Uno de los primeros jefes de Miguel Uribe fue el alcalde de Bogotá, exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, buenos días. Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo se pues encuentra? Diría que no uno de los primeros jefes, sino el único, porque Miguel realmente trabajó en el sector ejecutivo, en el sector... Sí, antes de ser concejal. No, por eso, distinto de cargos por elección, es el único cargo que tuvo y yo simplemente quiero enfatizar esas cualidades de Miguel más allá de su formidable carisma, calidad humana, elocuencia y su disciplina de estudio, su trabajo, su integridad. Realmente el país tiene que ser consciente de una pérdida inmensa que hemos tenido porque líderes así que combinen esas cualidades son muy escasos y para Colombia es una pérdida muy dolorosa. Sí. Doctor Peñalosa, cuando usted convirtió a Miguel Uribe, que digo en ese momento, era un concejal de Bogotá, joven, apasionado, cuando usted tomó la decisión de convertirlo en un joven e inexperto secretario de gobierno, ¿qué vio en ese momento de Miguel Turbay? ¿Cómo era ese muchachito Miguel Turbay, Miguel Uribe Turbay, perdóneme? Sí, era algo extraño nombrar a Miguel porque no solamente era muy, muy joven en un cargo tan difícil, sino que además él estuvo en la campaña opuesta. Él no estuvo en nuestra campaña, pero para mí era tan claro que era excepcional que no obstante que muchos que me ayudaron en la campaña se molestaron en ese momento, lo nombré porque él sí tenía una gran inteligencia, una capacidad que demostró luego de ¿Con quién había estado Miguel en esa campaña? ¿Quién había apoyado? Con Rafael Pardo. Él estuvo con el Partido Liberal y con Rafael Pardo. Ok. Entonces, obviamente, las personas que me apoyaron a mí y digamos, Cambio Radical, que me apoyó a mí inicialmente, se opusieron, pero posteriormente incluso Germán Vargas logramos persuadirlo de que Miguel haría un gran trabajo. Entonces... Vargas se oponía a que usted nombrara a Miguel secretario de gobierno. Pues obviamente, inicialmente, claramente otras personas que me apoyaron en ese momento no estaban muy contentas, como Carlos Fernando Galán o David Luna o Germán Vargas. Inicialmente era lógico porque me habían apoyado en la campaña y Miguel había estado con el otro lado. Pero yo tampoco conocía a Miguel hacía tanto tiempo, pero para mí eran tan evidentes sus cualidades que hablé con estos amigos que me habían ayudado y estuvieron de acuerdo en que Miguel haría un gran miembro de equipo y lo demostró con creces luego, y un miembro de equipo además que todos los demás colegas lo querían mucho, lograba además sacar cosas adelante, algo que tal vez no es tan claro para los que lo han visto como senador, como alguien que habla con gran elocuencia, es su disciplina de estudio, su capacidad de trabajo. Gracias a Miguel además logramos sacar proyectos como el metro. Con él creamos la empresa Metro, logramos sacar adelante la financiación del metro en el Consejo, temas difíciles como unas invasiones enormes de la autopista, de los terrenos para la autopista longitudinal de Occidente que se habían llevado a cabo en la alcaldía Petro, logramos quitarlas y ahora está en construcción esa autopista longitudinal de Occidente gracias a ese trabajo. También, por ejemplo, el Bronx, la demolición del Bronx, haber acabado con esa república independiente del crimen. Ahí hubo personas muy claves como Daniel Mejía, por supuesto, por allá con ustedes, y Miguel también fue muy importante.
temas además de un trabajo realmente difícil de sacar adelante. Llevamos una valorización al Consejo, una vez nos la hundieron y la volvimos a llevar y sacamos adelante esta valorización. Es decir, Miguel era un gran ejecutivo y además alguien... entonces yo lo que quiero enfatizar es que alguien así tan valioso, tan especial, un ser humano así, como ser humano era formidable, además alegre, tocaba, hacía música, cantaba, pero además de eso era un gran ejecutivo, y es una inmensa pérdida para Colombia para el futuro, porque si pensamos que el presidente de Estados Unidos lo eligieron de 70 años, calculando esa misma edad, Miguel tenía 10 elecciones presidenciales por delante. A usted le tocó, siendo jefe, usted alcalde de Bogotá, Miguel secretario de gobierno, ¿le tocó el matrimonio de Miguel Uribe? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y usted fue un poquito testigo de la relación con María Claudia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Incluso María Claudia estuvo con nosotros en un par de esas reuniones de equipo. Nosotros teníamos unas reuniones de equipo que salíamos a Paipa, un apoyo para integración de más de 100 personas. Y además, curiosamente, por una coincidencia asombrosa del destino, yo pasaba algunas vacaciones mías por una finca algodonera en Sucre, en mi niñez, por ahí a los 13, 14 años, y conocí a la mamá de María Claudia en esa época. A la mamá de María Claudia la conocí allá en Sucre, que además era muy linda también. Entonces, curiosamente teníamos ese vínculo, pero sí, María Claudia claramente era muy, muy, muy importante para Miguel. Sí, doctor Peñalosa, ¿por qué Miguel Uribe fue candidato a la alcaldía de Bogotá estando tan chiquito como estaba? Digamos, cuando él lanzó la candidatura a la alcaldía o usted lo eligió como posible sucesor, Miguel apenas tenía 31, 32 años. Sí, él definitivamente quería lanzarse. ¿Fue idea de él o suya? No fue idea de él, pero me persuadió de que lo apoyáramos y así lo hicimos. Sí. Y ¿eso fue a pesar de la juventud o producto de la juventud? No, yo en ese momento de la juventud ya no era tema, para nada, porque es que realmente, como le digo, para mí eran tan evidentes sus cualidades excepcionales que incluso tuve que hacer un esfuerzo grande y un trabajo grande para poder nombrarlo secretario de gobierno. Por lo que las dificultades políticas que le mencionaba en ese cargo que es tan especialmente en donde se requiere ese tema político. Pero ya una vez en el cargo, después de haberle visto trabajar, no tenía ninguna duda de nada que pudiera hacer. Nada, porque claramente Miguel es un formidable ejecutivo y una capacidad, era un formidable líder ejecutivo, gerente, insisto, no solamente político, sino también gerente. Con una capacidad de trabajo además inmensa, doctor Peñalosa, y la lista ahí tienen ustedes en su mesa, dos personas que estuvieron en nuestro equipo, ¿no? María Consuelo Araujo y Daniel Mejía, que lo vieron. Entonces yo creo que también como miembro de equipo, yo creo que lo que se logra hacer en una organización es que haya un trabajo de equipo, que se ayuden los unos a los otros. Entonces es crucial que las personas trabajen en equipo y se ayuden los unos a los otros, y Miguel era un gran líder en ese sentido también. Claro, usted hace todo una ese lista. equipo, María Camila firma hoy un obituario en el periódico El Tiempo, en honor a Miguel Uribe. El equipo de la alcaldía de Enrique Peñalosa fue nuestro compañero y amigo. Miguel era el más joven de nosotros, disciplinado, estudioso, trabajador, íntegro, comprometido con la construcción de una ciudad más equitativa y mejor para todos. Todo el gabinete Peñalosa. El gabinete que además, doctor Peñalosa, le ha reconocido en estas últimas horas públicamente todo lo que Miguel ha hecho, dejó para Bogotá y para el país en general. Usted hace una lista, comenzaba por la empresa Metro, pero también el Bronx, por las negritudes, y quisiera preguntarle, porque usted también ha hecho una expresión sobre que a Miguel le quedaban por lo menos unas 10 elecciones, y quisiera tal vez que nos ayudara a entender el tamaño político de Miguel y cuál era la visión de sociedad que él tenía, la visión de país que Miguel quería.
Bueno, a mí lo que me encanta enfatizar, lo que yo quiero enfatizar es lo escasos que son líderes como Miguel. Con ese trabajo, Miguel era un trabajador. Como lo asesinaron trabajando un sábado por la tarde, cuando obviamente ese tipo de reuniones ya en la política moderna, digamos, uno podría decir que ya no son significativas. Alguien como Rodolfo Hernández casi es presidente y casi lo hizo desde el jardín de su casa. Pero a Miguel le encantaba estar en los barrios con la gente, con los líderes, con los ediles, con los concejales. Los líderes que combinen esas cualidades humanas, de esa empatía, de ese trabajo por los más necesitados, y que además de eso tengan esa capacidad gerencial y que tengan esa elocuencia, son muy escasos para un país. Eso no es que haya muchos como Miguel. Y claramente lo que era su trabajo en los últimos años como congresista, el principal énfasis, el que creo que es evidente para Colombia, la principal necesidad hoy, que es hacer cumplir la ley. Porque a veces en América Latina y en Colombia en particular confundimos ser estricto en el cumplimiento de la ley con autoritarismo. No, al revés, ser estricto en el cumplimiento de la ley es lo más democrático que hay. Cuando no se cumple la ley, los avivatos y los matones se imponen, los más vulnerados son los más débiles, los más afectados son los campesinos, a los que matonean, asesinan, les secuestran reclutan a sus niños. Entonces, Miguel tenía eso claro, que una sociedad civilizada, antes que cualquier otra cosa, las sociedades en sus inicios, lo más importante en las sociedades en sus inicios eran las Fuerzas Armadas. En Roma, los soldados eran lo más importante que había. En Grecia, en Japón, los samurái, porque es que las sociedades comienzan por el orden, por el cumplimiento de las normas y por la defensa de los seres humanos, por la defensa. Entonces Miguel creo que tenía eso claro. Doctor Peñalosa, quiero preguntarle para finalizar por algo que usted nos ha dicho varias veces en esta charla, recordando a Miguel Uribe Turbay, y era su capacidad política para sacar adelante los proyectos más difíciles en el Consejo de Bogotá, siendo secretario de gobierno. Había sido concejal además de la capital del país. Pero además ese trabajo con la gente, al final hacía la política como se hacía la política en serio en Colombia antes. Iba a los barrios, de hecho... A eso le dicen ahora, bueno, le dicen desde siempre Manzanillo, ¿no? Sí, pero al final la política como la conocimos era eso, no redes sociales ni tendencias, sino estar con la gente, ir a escuchar a la gente, ir a la panadería del barrio y tener una estructura política. Líderes barriales, alcanzó a tener 220,000 votos para el Senado de la República. ¿Cómo era ese Miguel Uribe político? De una, por supuesto, familia con una tradición política centenaria en Colombia. Sí, yo creo que él heredó eso del abuelo, un gran respeto por las organizaciones políticas, por los partidos, por los líderes, y es que un político íntegro, honesto, trabajador. Los ciudadanos que no son políticos no alcanzan a entender el trabajo tan gigantesco que hace el político. Es decir, mientras que las personas están con sus amigos el viernes o el sábado o el domingo, alguien como Miguel, un político trabajador, está con la gente, con las comunidades, con los líderes, con las personas que le han ayudado, con los ediles. Entonces ese trabajo pocos lo hacían tan bien como él. Combinaba esa, digamos, capacidad tecnocrática con ese trabajo político con los líderes y con la organización. Entonces él, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, es muy especial, por ejemplo, con los afrocolombianos en Bogotá. Hizo toda clase de esfuerzos para apoyarlos, les ayudó a abrir una serie de casas y demás.
por ejemplo, pero es que vemos cómo estaba ya con su edil, con su concejal en Fontibón cuando ocurrió ese atentado criminal. Entonces, yo simplemente quiero volver a enfatizar que la pérdida para Colombia es inmensa, porque un político como Miguel ayuda mucho a que la sociedad progrese y a que sea una mejor sociedad. De acuerdo. Y murió, lo mataron, el atentado fue en eso, trabajando con la gente, yendo a las comunidades, que por otro lado habla de la manera de concebir la política de Miguel Uribe Turbay. Doctor Peñalosa, gracias por acompañarnos, lo lamento.